nos encontramos nuevamente aquí en nuestro podcast con tratar un tema interesante que sería el progreso de la revolución liberal y sus reformas socioescolares de Don von Compagni del 4 de octubre de 1848. Pero para eso tenemos un panel de expertos y como siempre nos acompaña Michael y Marcela aquí en la conversación cotidiana y nuestros expertos. Les vamos a pedir que nos presentemos cada uno, ¿ya? Bueno, mi nombre es Héctor Herrera, aquí tratando de moderar. Michael, estoy representando en esta oportunidad a la ilustre y bonita región de Atacama. Y aquí quedan bienvenidos también y para que puedan conocer nuestro proyecto educativo allá. Hermoso, hermoso. Mi nombre es Marcela y estoy representando a la inspectoría. A la casa central. Muy bien. Mi nombre es Ana María y yo aquí estoy en minoría, estoy representando a la FMA. Muy bien. Blanco Iratos y represento al Colegio Salesiano de La Serena. Hermoso, La Serena, gran clima, Sí, igual que Atacama. Atacama, hermoso, siempre bello. Obviamente le tengo mucho cariño a FMA. Mi esposa es ex hija de... es ex alumna de la hija de Mauricio. Orgullosamente representando a la FMA. Marcela, gracias que es inspector. Muy bien. ¿Qué nos podrían comentar? ¿Saben ustedes algo, Marcela, Michael, sobre qué es la revolución liberal? Bien, bueno, es un tema que hoy día nos trae a conversar sobre... Bueno, estamos en el segundo nivel ya del diplomado, estamos profundizando ya en una etapa distinta de Don Bosco. Lo estamos conociendo, pero Don Bosco se fue enfrentando y fue viviendo también en el contexto sociopolítico varios momentos que sin duda generaron o fueron preparando lo que hoy día conocemos también como sistema preventivo. Y eso es lo que hoy día queremos conversar hoy día. Acá tenemos nuestros expertos, profesores de historia, destacados de universidades donde han profundizado. Vamos a hacer el empeño, si no tengo Sí. Darwin, de dar la talla. 100%. Ya. Entonces, bueno, vimos señales, estábamos en esta etapa de resurgimiento. Estamos en las etapas liberales. Estábamos en una etapa De la revolución. de movimientos liberales, había ahí ya habían señales que daban cuenta que algo estaba pasando, ya desde aquí tenía mis pequeños apuntes en la lectura, ya en este último periodo, desde 1815, que más o menos coincide con la fecha en que, o sea, es el año en que nace Don Bosco, pero desde ahí ya predominaba el clima de restauración. Predominaba este clima y desde ahí van ganando terreno las ideas liberales, van naciendo ahí algunos episodios sociales también que van moviendo ahí. No sé si puede profundizar usted un poco esa época. Lo que pasa es que cuando nosotros analizamos vemos la vida de Don Bosco, claro, atravesó distintos procesos históricos, pero no procesos históricos simples, sino que de verdad bien cruciales dentro de la historia mundial. Pero el periodo que está haciendo referencia Michael está en torno a las revoluciones liberales y las consecuencias que tuvieron para Italia, y como tuvieron consecuencias para Italia necesariamente, ¿no es cierto?, tocaron la vida de Don Bosco, ¿no? Y la vida de Don Bosco e Italia, porque Don Bosco hay una característica: él nació con una nacionalidad y murió con otra. Él nació sardo piemontés y murió italiano, que no deja de ser. Entonces dentro de todo esto está esta revolución liberal que tuvo una serie de cosas, y entre esas reformas educacionales que marcaron un antes y después en Italia. También hay que sumar a eso que todo este proceso liberal viene a responder al proceso anterior, que es un proceso más conservador, y por tanto salen muchas ideas, fuerzas de que sea el Estado el que controle ahora la vida de muchas cosas que están bajo supervisión de la Iglesia Católica en su momento, y sobre todo el tema de la educación. Porque la Iglesia Católica, recuerda que tenía un convenio, o sea, el reino de Saboya, ¿no es cierto?, era muy conservador, Sí. y le había dado un montón de privilegios Sí. a la Iglesia. De hecho, los jesuitas se caracterizaban por tener el control de la educación en esta época. Entonces va a venir una reforma, disculpa Tito, viene una reforma que de repente, así como nosotros en nuestro país hemos enfrentado reformas como la gratuidad, con la escolar completa, que han marcado un cambio fuerte y ha significado asumir otra cultura. Claro, cuando viene esta reforma que esos privilegios que tenía la Iglesia en
cuanto a la educación, le quita todo eso y dice el Estado me voy a hacer cargo. Y ahí hay que ser claro con la figura de Don Bosco, porque aun cuando vive una época muy turbulenta desde el punto de vista político, supo andar y navegar en esta agua turbulenta. De hecho, él forma las escuelas partiendo de un oratorio para justamente no verse contrapuesto con estas nuevas políticas, y pasa lo mismo cuando él crea la congregación para que no sea algo más católico, hace una pía sociedad. Entonces se sabe mover muy bien, y de hecho si él hubiese actuado distinto, la congregación nunca hubiera visto la luz, porque se hubiera cesado en forma inmediata. Para preguntar un poco, iluminar, en el libro Don Bosco, Historia y Carisma de Lentil, en el 2, él habla sobre el progreso de la Revolución Liberal y sus reformas sociales, y entre eso él profundiza la reforma escolar de Ben Pogny. ¿Me podrían como ilustrar un poco de qué se trata esta reforma escolar ya hasta en 1848? Sí. Con lo que hemos vivido nosotros en estos últimos 20 años de educación en Chile, cosas que quizás en otro contexto, historia, también le tocó vivir a Don Bosco, cómo este sistema preventivo que se empezó a gestar desde ahí, hoy día también sigue estando vigente. Hoy día, desde nuestra posición, quizás estamos ahí luchando con nuevamente evangelizar a la comunidad, retomar el vínculo con la familia, después de estos 2 años de pandemia también volver a creer en lo que promueve un proyecto educativo confesional católico, con un carisma salesiano. Entonces creo que hoy día el analizar el contexto sociopolítico de ese entonces nos lleva a prepararnos mejor también para los desafíos que hoy día la sociedad acá en Chile está y hacer la siguiente lectura, o sea, a ver, Don Bosco enfrentó esta reforma, enfrentó este contexto y pudo sortear, como dices tú, ¿no es cierto?, y proyectarse en el tiempo. Eso nos invita a que nosotros hoy, frente a todas las reformas también, leamos bien la realidad y no abandonemos la misión, no abandonemos la misión educativa, porque además tenemos fuentes donde buscar, ¿cierto?, cómo lo hizo, cómo se puede hacer, porque le tocó en algún minuto enfrentar, ¿no es cierto?, procesos bien duros. Nosotros también tenemos distintas reformas que de repente también nos tensionan, nos ahogan incluso a veces, pero creo que la lectura de Lentil, la lectura de las memorias, ¿no es cierto?, del oratorio, nos van a ir también dando esa guía, mirando cómo nuestros fundadores pudieron sortear todas estas cosas. También se vieron envueltos en reformas, tuvieron que enfrentar muchas dificultades, y creo que una fuente de aprendizaje que está para siempre. Lo otro también que hay que considerar, este proyecto ya más de 150 años, un poco más incluso, y que frente a los distintos avatares, panoramas turbulentos de la época hasta hoy día en nuestro país y en el mundo, es difícil que las poblaciones o los gobiernos se nieguen a un proyecto que va en beneficio de la población. Entonces, si bien es cierto, es un proyecto católico confesional, no es menos cierto que va justamente mirando a la población más vulnerable de los países. No es una congregación que está trabajando con los grupos de élite, al contrario, es una congregación que está trabajando con la población más vulnerable, que es la población más golpeada por muchas cosas, con la pobreza y con los nuevos límites de pobreza que hay. Y por lo tanto Don Bosco hace más de 50 años hasta hoy día ha mantenido esta línea, y aun cuando todos estamos turbulentos, todo este ambiente difícil, se ha mantenido en pie, porque nadie se puede negar a una propuesta como esa. Bueno, y para concluir un poquito, y según lo que ustedes han estado conversando, yo lo que puedo entender de lo que hemos estado dialogando también es que entonces hasta 1848 la Iglesia tenía poder y control en la educación. Sí. Y entonces solamente hasta esta reforma Bon Compagnie es donde el Estado tiene como la primera cercanía estatal educativa para hacerse cargo de las responsabilidades educativas con la población. Y entonces aquí también Don Bosco aparece con esta gran tarea de adecuarse con su oratorio, de pasar de una educación eclesiástica a una educación estatal,
y eso un poco es lo que lo hace único también de esta adaptabilidad, y también, como decía Michael, nosotros también lo vivimos en el día a día con todas estas reformas que hemos tenido que ir acomodándonos a ellas y también sabiendo enfrentarlas en nuestro día a día educativo. Muy bien, muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Interesante la lectura que se hace de Don Bosco con Pagni y todo lo que ha salido. Y no olvidar siempre volver a escucharnos en el mismo canal a la misma hora. Y bueno, solo decirles adiós y nos estamos viendo. Dejarlo invitado al próximo episodio donde vamos a hablar de la consigna del rector mayor, el sueño que nos hace soñar, sobre todo este año que estamos cumpliendo 200 años. 200 años del primer sueño de los 9 años. Sueño de los 9 años. Que nos dio nuestra vida. Claro, transformando corderos en ovejas. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Quedan todos invitados. Ojo, y Don Bosco ya está hablando de... bueno,